Buenas noches, América. En un país donde por más de 60 años se ha repartido por cuotas la represión, vemos que en pleno siglo XXI el gobierno cubano sigue castigando a sus ciudadanos. Y esta semana no fue la excepción. Los hechos se llevaron a cabo durante la marcha alternativa convocada por la comunidad LGBTI que salió a lo largo del Paseo del Prado de La Habana Vieja sin autorización oficial. Por lo tanto, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó con una intervención de las fuerzas del gobierno. ¿Qué reclamaban? La legalización del matrimonio igualitario, que en Cuba dio cárcel en los años 60. Mientras los ciudadanos cubanos eran privados de sus derechos esenciales, la directora del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, Mariela Castro, hija del general Raúl Castro, a través de sus redes sociales, se refirió a la protesta como un show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera. A su vez, el centro que dirige la también diputada canceló esta semana la conga cubana contra la homofobia y la transfobia. Una manifestación que desde hace más de una década habían autorizado las autoridades y era vista como un gran logro para la comunidad LGBTI de Cuba. Pero ¿cuál es hoy la diferencia? Pues el acceso a Internet permitido por el gobierno durante los últimos meses sirvió esta vez no solo como plataforma para difundir la convocatoria, sino también para denunciar y cuestionar lo sucedido. Muchos dicen que acciones como estas podrían resultar en un costo político demasiado alto para el régimen de La Habana. Y es que después de firmar la reciente Constitución, ¿cómo justifica un gobierno dar un paso atrás en un derecho que ya había sido otorgado? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, se hace pública la mediación de Noruega en crisis venezolana. ¿Qué salida se le ofrecerá a Nicolás Maduro? Ciudad de México bajo alerta por contaminación. Experto nos revela los peligros de vivir con tan pésima calidad de aire. Trump presenta su plan migratorio en Estados Unidos. ¿Podrán llegar a un acuerdo demócratas y republicanos? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. La crisis venezolana aumenta tras la ofensiva frustrada del 30 de abril, liderada por el presidente interino Juan Guaidó y su jefe político Leopoldo López. Ahora ambas partes exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega para lograr una salida a la crisis del país caribeño. Las reuniones sorprendieron a algunos dirigentes opositores y Guaidó trató de minimizar, sin negarlos, los encuentros con un tuit en el que recordaba que no era la única iniciativa en marcha. Para hablar de este tema nos acompaña Antonella Martí, directora asociada del Center for Latin America de Atlas Network. Antonella, bienvenida. Y cuéntame, ¿qué significa que Noruega, que un país que se había mantenido neutral, ahora se vea involucrado como mediador en estos diálogos? La realidad es que no hay mucha importancia o mucha relevancia en la presencia de este nuevo intento de diálogo, donde ahora se agrega a Noruega a esta situación política, a este escenario político en Venezuela. Yo creo que la situación de los falsos diálogos es algo que ha puesto muchos paños fríos sobre una situación que está cada vez más candente en Venezuela, que está cada vez más cercana a una salida, pero estos falsos diálogos, por supuesto, son los que terminan llevando hacia atrás a una real salida que necesita hoy el pueblo de Venezuela. Y lo mismo ha sucedido hoy con la Embajada de Venezuela en Washington, que vemos que es una embajada que estuvo tomada por distintos grupos activistas y comunistas de los Estados Unidos, también financiados por el régimen de Nicolás Maduro, y esa embajada hoy se terminó de liberar. Hoy terminaron de acabar en la cárcel, en prisión, 4 personas que eran los últimos activistas que quedaban en el territorio de la embajada. Y por supuesto vemos que esta salida no ha sido con ningún diálogo, no ha sido con ningún mediador, sino que ha sido con venezolanos que han estado frente a la embajada con constancia, con mucha presencia
presencia, haciendo una vigilia durante las noches, todo el tiempo. Y bueno, por supuesto que eso se ha dado finalmente con la presencia de una institución mayor que ha sido por la fuerza, ¿no? Que ha logrado esta salida, que es la policía de los Estados Unidos. Entonces creo que una situación similar se debe requerir para el caso de Venezuela y para liberar al país finalmente de estas grandes mafias que tienen tomado al país de Venezuela. El Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y presidentes de toda la región se han pronunciado categóricamente en busca de una resolución a este conflicto en Venezuela. Pero, ¿qué resultados puede traer o se pueden esperar de estas reuniones? Bueno, los pronunciamientos y las reuniones que se han hecho constantemente a lo largo de este periodo de proceso en el escenario de la situación política de Venezuela, creo que han dejado claro que no es suficiente quedarse en simples pronunciamientos, en simples discusiones. Creo que hoy Venezuela necesita de algo mucho más fuerte, porque estamos hablando de venezolanos que sin luz, que sin agua potable, que sin medicinas, que sin comida se están enfrentando a un Estado mafioso, a un Estado criminal, que tiene a su lado a las peores mafias del mundo, ¿no? No nos olvidemos que tienen la presencia de Hezbollah, de la FARC, de ELN, del G2 cubano, ¿no? Que es el sistema de inteligencia de los hermanos Castro, y bueno, por supuesto el poder de países como Rusia, como Irán, como China, que también hacen presencia en el territorio venezolano. Entonces hoy la situación, creo que en Venezuela no es simplemente seguir insistiendo en falsos diálogos o en pronunciamientos o en países que también, bueno, ya sabemos bien que lo que está pasando en Venezuela, que hay una dictadura, que es un régimen narcocriminal que tiene que salir, pero lo que hoy es importante es que pensemos de la manera en la que el mundo puede y debe ayudar a Venezuela. Hoy Venezuela necesita, por supuesto, insisto, en dos herramientas fundamentales que tienen los venezolanos. Primero, el artículo 187, inciso 11 de la Constitución Nacional, donde, bueno, la Asamblea Nacional tendría que, por supuesto, aplicar este artículo que permitiría las misiones extranjeras a lo largo del territorio venezolano, y también el R2P, ¿no? Que es la responsabilidad de proteger por parte de las Naciones Unidas. Creo que estas dos herramientas serían hoy verdaderamente la real salida, una salida a la fuerza y con contundencia, una fuerza que se necesita hoy en Venezuela más que nunca. Antonella, después de los eventos del 30 de abril, el gobierno estadounidense aseguró que estaba sosteniendo conversaciones con al menos 3 portavoces del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. De hecho, dijeron que hablaron y hablaron, pero cuando llegó la hora de actuar, estos 3 funcionarios se echaron para atrás. ¿El gobierno de Maduro seguirá ganando tiempo y desgastando a la oposición? Por supuesto, esta es una clara manera que han tenido estos falsos diálogos y una realidad de lo que han llevado a hacer estos falsos diálogos que se han intentado durante mucho tiempo, y también muchos sectores de una oposición que no termina de ser en tan gran parte una verdadera oposición, ¿no? Que muchas veces también sigue adhiriéndose al socialismo, a unas ideas de un socialismo un poco más light, o que ha intentado participar en elecciones, o que ha de hecho participado en distintas elecciones. Uno tiene que entender a lo que se está enfrentando. ¿Cómo se puede participar en una elección con un régimen narcocriminal que asesina jóvenes sin piedad? ¿Cómo se puede dialogar con un narcorrégimen de este nivel que no tiene ningún incentivo además en salir del poder, ¿no? Son las peores mafias tomando un territorio, son las peores mafias tomando un país, y creo que la manera de estos falsos diálogos no ayuda en nada a la situación venezolana. Y por supuesto creo que hay que tener en cuenta a los venezolanos, a las personas que hoy están en Venezuela luchando día a día, no solo en Caracas, sino también en todo el interior del país, donde la situación también es complicada, es muy difícil sobrevivir en el día a día, porque finalmente eso es lo que pasa en comunismo, lo que pasa en estos sistemas de comunismo, donde la gente no vive, sino que la gente termina sobreviviendo de alguna manera. Muchísimas gracias, Antonella, por su tiempo. El enfrentamiento de Estados Unidos con Irán continúa escalando y parece ser el más volátil en este momento. Eso si lo comparamos con Venezuela y Corea del Norte. El 10 de mayo, el Pentágono señaló que enviaría otro barco naval y el interceptor de misiles Patriot al Medio Oriente, además de un envío previo de un grupo de portaaviones y bombarderos debido a amenazas potenciales de Irán o de las milicias árabes aliadas. Para hablar de este tema nos acompaña Joseph Humar, él es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que nos amplía sobre este tema. Joseph, muchísimas gracias y bienvenido. Cuénteme, ¿cuál es precisamente la estrategia o la intención de John Bolton en esta situación con Irán? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Es difícil saber intenciones de cualquier oficial o cualquier persona en realidad, pero yo creo que las acciones que se pueden interpretar
es que están tomando una agresión en cierta forma, yo veo, para proteger de varias amenazas que provienen desde la República Islámica de Irán. Irán tiene varias maneras de chantajear y provocar a Estados Unidos, no siempre de una forma directa, pero muchas veces de una forma indirecta, usando grupos periféricos y proxies, como se dice en inglés, de ellos en el Medio Oriente, principalmente Hezbollah, pero a pesar de eso también tenían actores no estatales en Yemen, los rebeldes de Houthi, en Irak, el viejo Al-Sadr Army, y bueno, en otras partes del Medio Oriente también tienen varios de estos grupos de provocación que utilizan cuando quieren chantajear a Estados Unidos sin tener una huella directa. Pero sí existe una política o una estrategia clara en cuanto a la posición o los pasos que está intentando tomar la administración de Donald Trump cuanto a Irán. Yo creo que sí es claro y coherente. O sea, ha sido lo mismo en realidad desde su campaña, cuando era candidato a la presidencia, y obviamente cuando llegó a la presidencia ha seguido las promesas que ha hecho en su campaña de no aprobar el acuerdo nuclear o no ratificarlo, de tomar una postura con Irán que no es a nivel de tanto confianza, que quiere requerir más transparencia de ese país. Yo creo que ha sido claro y coherente. Lo que pasa es que había una transición en la política pública de Estados Unidos con Irán, porque el último gobierno, la última administración, durante el gobierno de Barack Obama, tuvo una grande diferencia en su postura con la República Islámica de Irán. Obviamente en esa época se estaba negociando ese acuerdo nuclear y eso se cambió. Entonces yo creo que hay una transición, y por esa transición hay oficiales dentro de diferentes agencias de gobierno que, digamos, están a lo mejor no están de acuerdo con la estrategia del presidente Trump, o por lo menos no piensan que hay que tomarlo con más cauteleza. Y yo creo que eso se está viendo, pero la estrategia del presidente Trump yo creo que ha sido muy claro y coherente desde antes que fue presidente, y creo que lo está ejecutando. ¿Podría tener algún efecto el precio del petróleo con la escalada de estas tensiones? Bueno, claro, y ya hemos visto un ejemplo de esto en el mes anterior, en abril, cuando se anunció por parte de la Casa Blanca que se iba a reforzar las sanciones que ya están impuestas sobre Irán del lado de petrolero, que ya hubo un 3% de crecimiento en el precio del petróleo. Y eso es importante saber, porque Irán es creo que el tercer más grande productor de petróleo en el OPEP, entre los 5 o 6 más grandes del mundo. Entonces es un gran productor, y cuando se pone esta medida de sanción o se pone una medida de refuerzo a estas medidas económicas que ya existen, esa producción puede decaer, puede bajar, y mientras eso baja el precio puede subir. Lo más fuerte de lo que Estados Unidos ha declarado ya en abril no va a tomar en efecto, bueno, ya tomó en efecto un parte el 2 de mayo y otra parte que se va a poner en efecto en junio. Si las cosas no cambian, yo creo que esto podría afectar el precio del petróleo para que sube más aún de lo que ya subió. Joseph, Teherán y Caracas tienen una estrecha relación. ¿Cómo podría afectar esta escalada de tensión a la crisis venezolana? Yo creo que hay una forma que podemos mirar esto conjunto con Venezuela e Irán, y lo que está pasando específicamente en los últimos 2 días. En el parte de Irán, en Irak, el país vecino de Irán, Estados Unidos declaró que va a evacuar cierta cantidad de sus funcionarios de su embajada en Bagdad. Al mismo tiempo, Estados Unidos también anunció que va a cancelar los vuelos que van y salen de Venezuela. Y lo que va en común de esas dos noticias es Irán, porque Irán tiene obviamente grande influencia en Irak, su país vecino, pero también tiene un nivel de influencia también en Venezuela. Entonces yo creo que hay que mirar esto de una forma más global. Estados Unidos, mientras está midiendo diferentes opciones de cómo va a responder a las provocaciones y chantajes de Irán, yo creo que también está mirando qué Irán podría responder desde Venezuela. Se sabe bien que Irán tiene una red no solo en Venezuela, pero en América Latina, y una de las medidas de respuesta que podía tomar si hay una agresión o una confrontación entre Estados Unidos y Irán puede ser desde esa red en América Latina. Entonces yo creo que Estados Unidos está tomando eso en cuenta en todos sus planes, acciones, estrategias.
Muchísimas gracias, Joseph. Bueno, falta ver también cómo reaccionan los estados europeos después de las recientes amenazas de Irán de ir retirándose lentamente de las promesas firmadas en el acuerdo nuclear. Muchísimas gracias de nuevo. Absolutamente. Gracias y hasta la próxima. Continuamos con noticias en la Ciudad de México. Con sus casi 9 millones de habitantes, es una de las zonas urbanas con más problemas de calidad del aire del mundo. Los episodios de superación de los niveles de contaminación se repiten con frecuencia y las medidas adoptadas por las autoridades en los últimos años no han conseguido mejoras significativas. Para hablar del tema nos acompaña Víctor Celorio, experto en medio ambiente y fundador también de Pulmón Urbano. Víctor, bienvenido. Cuénteme, las autoridades anunciaron la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria. ¿Qué significa esto específicamente? Todas estas alertas están basadas en mediciones falsas o equivocadas. Estas alertas debían haberse empezado a emitir desde hace mucho tiempo, porque los niveles reales de la contaminación en la Ciudad de México sobrepasan con mucho los niveles determinados como seguros por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está afectando esto a los habitantes de México, especialmente a mediano y largo plazo en su salud? Lo están resintiendo porque lo están matando lentamente. En una sola ciudad se llevó a cabo un estudio, la Secretaría de Salud de Mexicali llevó a cabo un estudio muy particular en el que determinó que la contaminación del aire está matando a 300 ciudadanos habitantes de Mexicali, a 800 habitantes de Mexicali cada año. La Ciudad de México no ha hecho tal estudio. La Ciudad de México tiene una cantidad enorme de enfermedades crónicas respiratorias y están abarrotados los hospitales con enfermos de todo tipo provocados por la contaminación ambiental. Víctor, muchísimas gracias. Esperemos que pronto las autoridades mexicanas puedan arreglar esta creciente problemática. Gracias. Continuamos con otro tema porque la epidemia de la obesidad llega a Latinoamérica, acompañada por la alimentación de baja calidad, los productos procesados y el estilo de vida sedentario. Está avanzando más rápido en las poblaciones rurales que en las ciudades. Analizando los datos país por país, los nombres de Argentina, Uruguay y Chile se sitúan en los más altos del ranking en cuanto a porcentaje de obesos. Les sigue muy de cerca México, pues al menos un cuarto de los hombres en Argentina, Uruguay, Chile y México son obesos. Los dejamos con esas cifras para que los que están en estos países especialmente y en otros países de Latinoamérica comiencen a cuidarse con lo que están comiendo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Gracias por continuar con nosotros. El efecto Biden está arrasando con las recientes encuestas en las primarias del Partido Demócrata. En 15 días, Biden despegó hasta niveles de 45% según algunas encuestas. Real Clear Politics asegura que Biden se ubica en el 39% de niveles de aprobación, más que duplicando la ventaja sobre Sanders. Por otro lado, la relación entre Ecuador y Estados Unidos tiene un impacto electoral si se reconoce que casi 700.000 ecuatorianos conforman la diáspora estadounidense, de los cuales un 42% son también ciudadanos americanos. Mientras tanto, Trump quiere convertir el censo en una herramienta política para desempoderar a los indocumentados. Analizamos estos y otros temas con Leopoldo Martínez, quien es el miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, bienvenido. Gracias, Emiliana. Siempre un placer estar contigo aquí. Vamos a iniciar, Leopoldo, con las elecciones y sobre todo con un estado clave, Florida. En Florida hay alrededor de 1,1 millón de residentes puertorriqueños en este momento. ¿Quién se llevaría ese voto, teniendo en cuenta que Trump no le ha dado mucha ayuda a Puerto Rico después del huracán María? Bueno, mira, y hay gente que piensa que está alrededor del 1.400.000 y el problema es cuántos efectivamente ya se han registrado para votar. Lo cierto es que ese caudal de voto boricua, que está ubicado en el corredor de la autopista I-4 en el centro de la Florida, que se extiende fundamentalmente o se concentra la mayor población de ellos entre Orlando y Tampa, ese grupo de personas ya en las elecciones que han participado y según las encuestas de opinión están teniendo una preferencia por el Partido Demócrata o por los candidatos demócratas que llega a niveles del 80%. En la elección, sin embargo, del 2018, el gobernador Rick Scott
en ese momento aspirando a la senaduría que hoy ejerce por el lado republicano, logró penetrar y conseguir más simpatías que las que usualmente tienen los candidatos republicanos en esa audiencia, porque se mostró a contracorriente del presidente Trump, más dispuesto a apoyar a los puertorriqueños en la tragedia que se ha vivido en la isla y la inmensa migración de boricuas, de puertorriqueños al territorio continental de los Estados Unidos. Fuera de ese excepcional caso, la visión que tiene el puertorriqueño en general, tanto el que está en la isla como el que está en territorio continental, de Trump y sus posturas frente a la isla después de los huracanes, en el proceso de reconstrucción y en general con respecto a su tratamiento y el lenguaje que utiliza para referirse a los puertorriqueños y a los líderes fundamentales de la isla y del liderazgo boricua en el país, crean una brecha, un distanciamiento muy grande entre la administración Trump y el voto puertorriqueño. Yo pienso que va a ser un factor definitivo en las elecciones del año 2020 y uno de los huesos más duros de roer para Donald Trump en su búsqueda de conquistar Florida. Los cubanos forman el 1,4 millones de personas en Florida también. Durante la era de Obama fue un poco suave con ciertas políticas hacia Cuba. De hecho, vimos cómo esto estaba enfureciendo a muchos cubanos en Florida. Ahora Trump está aplicando una política un poco más fuerte. ¿Eso podría ayudarlo en estas elecciones? Mira, el voto cubano durante la administración de Obama, elección y reelección, logró el Partido Demócrata y concretamente Barack Obama acumular el apoyo de casi el 60% de los cubanos en el estado de la Florida. Es decir, que incluso después de la política de apertura de Obama hacia la isla, el voto cubano pareció comportarse de la misma manera frente al liderazgo del presidente Obama. ¿Por qué está pasando eso? Mientras más joven es el elector cubano-americano, más propenso, más inclinado a votar demócrata o a expresarse como independiente con respecto a las simpatías políticas. Los jóvenes tienden a tener una sintonía en el plano de sus preferencias políticas, de los temas de políticas públicas, más próxima a la agenda demócrata. El tema del cambio climático, el tema de los derechos civiles, el tema de los derechos y la igualdad matrimonial, la comunidad LGBTQ. En fin, hay una zona en la cual ese voto más joven cubano-americano se está comportando igual que el resto de los millennials latinos y no latinos, con una preferencia, con una tendencia obviamente hacia el Partido Demócrata. Sin embargo, las políticas de endurecimiento de la administración Trump por la vía del tema Venezuela y ahora este relanzamiento de sanciones que impactan también al propio gobierno de Díaz-Canel en Cuba, van a tener un efecto sobre esa audiencia mayor en edad, ¿verdad? Que obviamente está asentada allí en el corazón de Miami, en los alrededores de Hialeah, en toda la zona de Miami-Dade. Y muchos de ellos pueden verse motivados a votar. Ya en el año 2018, en las elecciones de mitad de periodo pasadas, el voto cubano-americano estuvo 50% en partes iguales, dividido por ambos partidos. Yo sí creo que es un tema al cual apunta la estrategia electoral de Trump. Tratar de mantener ese porcentaje en el 50 o por debajo del 50 y hasta donde sea posible invertir la proporción que alcanzó el presidente Obama de 60-40 y colocarla al revés, del lado o a favor de Trump, 60-40. Y empaquetando en esa estrategia al voto venezolano, aparte del voto colombiano y el voto nicaragüense. Esa es una línea estratégica que se siente en el discurso político, en la retórica política de la administración Trump. Porque Trump tiene que ganar sí o sí Florida, ¿no? Pero no puede tener un impacto que de pronto se enfoque solo en esos tres grupos y no en los cubanos y puertorriqueños. Tiene un tremendo impacto para Trump porque al hacerlo, por ejemplo, puede descuidar o puede enfrentarse a temas difíciles frente a audiencias que son muy importantes para él en Florida también. El voto duro de Trump en la Florida, como en todos los Estados Unidos, es un voto antiinmigrante. Y los venezolanos, por ejemplo, personalmente como miembro de la comunidad venezolana americana, formo parte de todo un grupo de personas que estamos promoviendo muy decididamente el TPS para los venezolanos.
Eso de colocar el tema del TPS donde corresponde como una prioridad de la política del gobierno frente a la tragedia humanitaria que hay en Venezuela, obligaría al presidente Trump a hacer algo que no solamente tendría que incluir a los venezolanos, sino abriría la ventana o invitaría al debate sobre el TPS para nicaragüenses, el TPS para otras poblaciones hispanas y otras poblaciones de otros países que se encuentran enfrentados a situaciones de crisis similares o graves como la que existe en Venezuela. Eso para Trump sería muy duro frente a esa audiencia anti-inmigrante que vota por él, que está en el norte del estado. Entonces ahí hay una cuenta muy delicada que él tiene que sacar. Por otra parte, el tema de la utilización de fuerzas militares en asuntos extranjeros por parte del gobierno de Trump, que es algo que ha estado en la retórica de Trump cuando habla sobre Venezuela y dice que todas las opciones están sobre la mesa, también es un tema que cuenta con mucho rechazo en una parte de la base, una parte muy importante de la base electoral de Trump, que tienen una conducta aislacionista frente a los temas internacionales y que de alguna manera, escuchando a esos electores, es que Trump tomó la decisión de retirar tropas de Siria. Es decir, el tema no es fácil, no es claro saber qué balance tendrá. Lo que sí es importante, y tú lo señalaste, es que Trump no tiene camino a la Casa Blanca sin ganar Florida. El Partido Demócrata puede llegar a la Casa Blanca, a los 270 votos de los colegios electorales, sin Florida a través de 2 o 3 combinaciones. Pero si los demócratas logran ganar Florida, la posibilidad de reelección de Trump es prácticamente cero. Hay otro grupo que también es muy importante, que son los ecuatorianos, que si no estoy mal hay alrededor de 700.000 en Estados Unidos y muchos de ellos pueden votar y son ciudadanos estadounidenses. El 42% de los residentes ecuatorianos en los Estados Unidos son ciudadanos. Pueden votar. Y están concentrados en California, Nueva York, Florida, Nueva Jersey, estados como California que son bastante demócratas. ¿Trump está apelando también a estos votantes? Mira, Ecuador y la relación con Ecuador tiende ahora a mejorar un poco en el asunto bilateral a partir de la entrega de Assange a las autoridades por considerar el gobierno actual de Ecuador, el de Lenín Moreno, que Assange estaba violando los términos del asilo por utilizar la embajada en Londres como una plataforma para un activismo impropio de la condición de asilado. No se trata tanto de una visión de que no merecía el asilo, sino de cómo utilizó el asilo o la protección del asilo. Entonces, eso ha facilitado la conversación, ya ha habido un acercamiento entre las dos administraciones que no existía, y es un país que tiene una importancia grandísima en la relación bilateral y multilateral con la América Latina, entre otras cosas porque recuérdate que Ecuador es uno de los países que también se encuentra afectado por la crisis humanitaria y migratoria venezolana, al igual que Colombia, al igual que el Perú, al igual que Brasil. Y por supuesto que todos estos temas entran allí en la combinación de cosas que pueden ser atractivas para el elector ecuatoriano-americano. Leopoldo Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Cómo no, gracias a ti. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Muchas gracias por continuar con nosotros en más de Cuestión de Poder. Llegó el momento del debate, que por supuesto hoy el tema en la agenda de Washington es inmigración, después del discurso del mandatario estadounidense Donald Trump desde la Casa Blanca en los jardines de las instalaciones. A mi derecha me acompaña Yalín Núñez, analista política republicana y directora de los medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Bienvenida. Gracias. Y a mi izquierda me acompaña Luis Távila, analista político y también miembro del Comité Nacional Demócrata. Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a avanzar entonces con Trump y el discurso que dio el día de hoy después de presentar un proyecto de ley en el cual había estado trabajando Jared Kushner, su yerno y asesor de la Casa Blanca, por varios meses. Yali, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto de ley. Bueno, todavía falta que se revelen los detalles de lo que va a ser este proyecto de ley, pero sabemos que es un plan para totalmente erradicar los problemas que tenemos en un sistema de inmigración que ha estado quebrantado por muchísimos años. Necesitamos arreglarlo. Tan solo en el último mes hemos visto más de 100.000 detenciones de migrantes ilegales entrando o tratando de entrar por la frontera sur.
esto es una situación que no puede continuar, hay una crisis humanitaria muy fuerte en nuestra frontera y lo que sí podemos esperar de este plan es que esté basado en méritos y también en la seguridad nacional de nuestro país. De hecho, es correcto, basado en méritos. Trump quiere acabar de cierta manera con los lazos familiares. Según él, más del 60% de las personas que entran a Estados Unidos con residencia entran por lazos familiares y no basado en mérito. Luis, tu opinión al respecto si cambiamos este sistema. Me parece que lo que está haciendo es rompiendo familias después de todo. O sea, podemos entrar en los detalles, pero en términos generales yo creo que la intención realmente no es hacer una reforma, la intención es él posicionarse políticamente de cara a una elección en el 2020, donde incluso hoy mismo él admitió que nada de esto que él está presentando él espera que se apruebe hasta después de las elecciones. Lo está haciendo como una movida política para ayudar a su base y no creo que lo está haciendo con una intención correcta. De hecho, dijo el mandatario en su discurso que está dispuesto a hacer que los inmigrantes pasen por cierto examen cívico para ver qué tan bien hablan el inglés y más o menos para filtrarlos un poco. Yali, ¿qué podemos esperar entonces con este proyecto? Porque los demócratas de hecho ya han dicho que no lo van a aprobar. Bueno, sabemos que va a enfrentar fuertes críticas en lo que es la Cámara Baja, pues está dominada por los demócratas. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer cuando sale un plan como este, que quizás los demócratas no estén de acuerdo con ciertas partes o ciertos aspectos del plan, es sentarse en la mesa, llegar a un acuerdo por el bien de los estadounidenses, por el bien de nuestra comunidad, porque si no están de acuerdo con algo, no es simplemente rechazar las propuestas, porque no están ellos llevando ninguna propuesta a la mesa. Entonces sentémonos, tengamos la conversación, tengamos el diálogo y veamos dónde nos podemos encontrar para poder garantizar que las personas que estén viniendo a nuestro país sean personas que tengan los méritos para trabajar y hacer crecer la economía del país y que además de esto, asegurar nuestras fronteras también, porque estamos viendo una crisis realmente sin precedentes. Luis, ¿por qué no funciona para los demócratas un programa basado en mérito? No, es que yo creo que es incorrecto decir que está haciendo la base de mérito. O sea, para empezar, el examen cívico. Mi pregunta es, ¿el presidente va a tomar el examen cívico? Parece que me encantaría ver si lo podría aprobar. No creo que lo aprobaría, en mi opinión. Bueno, el presidente es un ciudadano estadounidense. Entonces, las personas que vienen no tienen... O sea, le vamos a exigir más a los que vienen que el que está el que viene es un inmigrante con el prospecto o con la aspiración de convertirse en residente legal y en ciudadano. Entonces no tiene punto realmente decir que el presidente tome un examen cívico porque el presidente nació en este país. Bueno, pero sus antecedentes no nacieron en este país. Pero no se les requiere un examen cívico. No sus antecedentes, sino sus antecesores. Simplemente, y no tiene sentido. Estás diciendo que el presidente tome un examen cívico. El presidente es un ciudadano de este país. Un ciudadano no tendría por qué tomar un examen cívico para convertirse en ciudadano. De hecho, algunos de los argumentos de ciertos analistas demócratas es que este plan republicanos, es que este plan básicamente demuestra lo que, por ejemplo, ya hacen las universidades en Estados Unidos. Permiten que los estudiantes ingresen basado en mérito y ese es el argumento que están utilizando. Esto es algo que se está realizando en muchísimos países, el sistema de mérito. Hemos visto países como Canadá que da su ciudadanía mayormente, creo que un 60 y pico, un 63% aproximadamente da la ciudadanía y otorga la ciudadanía a las personas basada en méritos y empleos. En los Estados Unidos vemos aproximadamente un 12% de que eso suceda. Entonces lo que queremos es un sistema que le dé la posibilidad de personas con cierto nivel de educación de llegar y aportar a lo que es la comunidad estadounidense. Pero algunos inmigrantes indocumentados, de hecho, también ya están aportando y son más de 11 millones de indocumentados que también pagan impuestos y que los demócratas dicen que no van a aprobar un proyecto de ley si no se incluye a estas personas que ya están en Estados Unidos. Yo quiero que quede bien claro, yo no me opongo a un sistema de puntos, de puntuación, por ejemplo, pero que sea suplementario a lo que ya, ¿verdad?, existe o algo, ¿verdad? No puede ser el foco central. Están hablando de qué hacen otros países. No hay ningún solo país desarrollado en el mundo que haya eliminado o que haya echado a un lado lo que llaman las visas familiares. Eso no ha existido. Es la primera vez que se propone en los Estados Unidos, así que hay que tener
mucho cuidado, ¿verdad? Porque por un lado se está hablando del mérito y eso está muy bien, se puede utilizar como un suplemento, como algo que complementa un sistema organizado. Pero cuando se está diciendo aquí vamos a hacerlo por mérito, solamente va a ser gente con alto grado de educación, pues automáticamente estás discriminando a una población. O sea, ¿cuál es el fin en realidad? ¿Que él quiere que solamente entre gente blanca o gente adinerada que haya sido educada? Una de las cosas, creo que fue un contrasentido también lo que dijo hoy cuando dijo que los inmigrantes que están entrando de forma ilegal lo hacen al costo de los ciudadanos y la gente que vive aquí que no puede obtener empleo. Y yo me pregunto, pues si él quiere entonces entrar solamente personas high skilled, como él llama, ¿no estarían también tomando los empleos de los propios hijos y las personas que están estudiando aquí para trabajos high skilled? O sea, es lo mismo, se mide por la misma vara. Bueno, yo en lo que estoy de acuerdo contigo es que hay que ver la parte humanitaria también, y eso es importante en cuanto se sienten a negociar este plan que ha propuesto la Casa Blanca. Creo que eso es un aspecto fundamental. Sin embargo, creo que también es importante que entendamos que lo que queremos que venga a este país son personas que aporten, no personas que vayan a hacer una carga pública para aquellas personas que ya pagan taxes, para aquellas personas que se encargan de sacar esta sociedad adelante y de convertir este país en la primera nación del mundo. ¿Eso podría tener algún tipo de impacto en la economía si se hace un programa basado en mérito y no como ya lo hemos visto actualmente? Yo pienso que sí, yo pienso que mejoraría mucho porque hay sectores, por ejemplo, digamos que necesitamos en el sector de la enfermería, que no hay suficientes enfermeros, digamos que necesitamos en ciertos sectores, aumentaría el tipo de visas para esos campos, para las diferentes áreas en donde se necesite, y esas visas se le otorgaría a través del mérito a las personas que las soliciten. Luis, ¿por qué se excluye en este plan a los más de 600,000 soñadores que ya residen actualmente en Estados Unidos? Son esos beneficiarios de DACA, la acción diferida que fue otorgada bajo la administración de Obama y que pueden, bajo ese beneficio migratorio, estudiar y trabajar en Estados Unidos. ¿Qué opinan los demócratas de eso? Es una muy buena pregunta. No escuché nada sobre ello en el día de hoy. Realmente yo creo que es que él tiene una solución de DACA, la ha tenido por mucho tiempo y no la ha querido tomar. Y no creo que haya un sustituto o una alternativa a eso. O sea que me parece que esa es la forma de él esconderlo, no lo menciona, trae esto que ocupa el espacio, ocupa la atención mediática, y así él no tiene que entrar a tocar un tema tan sensitivo como es el tema de DACA. Yo creo que en cuanto a DACA es muy simple. Se propuso en el pasado un camino a la ciudadanía en 12 años para estos jóvenes de DACA, que algunos no son tan jóvenes, pero bueno, la gran mayoría lo son, y los demócratas dijeron que no lo aceptaron, algo que podían haber aprovechado, algo que podía haber tomado lugar en ese momento. ¿Que es una situación lamentable? Sí, es lamentable porque el memorándum que creó el presidente Obama, abusando del poder de la pluma, que es lo que no ha hecho el presidente Trump, abusar de ese poder ejecutivo, dejó a estos muchachos en un limbo migratorio. Cuando se ofreció la solución, los demócratas no quisieron sentarse a la mesa de negociaciones, y estas son las consecuencias. Pero los demócratas, el argumento de ellos, Yali, es que el presidente estadounidense estaba pidiendo demasiada plata por el muro en la frontera, algo que ellos consideran que sí se debe reforzar, pero que no se le debe otorgar los más de $5,000 millones que él pedía. Y él ponía eso en la balanza para, bueno, me das el dinero para el muro y te doy el beneficio de los soñadores. ¿Cuál es la respuesta a eso? Si los demócratas consideran que no es necesario. Los demócratas tienen siempre alguna excusa distinta. El Pentágono acaba de dar 1.5 billones, miles de millones, para lo que es la seguridad fronteriza. El presidente ha pedido una cantidad, obviamente, un poco más alta, pero no es solamente para el muro en la frontera. Esto incluía tecnología, incluía diferentes maneras de proteger la seguridad nacional en la frontera. Entonces, cuando vemos que ellos se niegan a esto, es simplemente por el argumento político de que no quieren que ese dinero se utilice para seguridad fronteriza y les sirva al presidente como una promesa cumplida para el próximo ciclo electoral de 2020. Entonces, esa es la respuesta en cuanto al dinero y lo que pasó con DACA. Luis, y Trump ha dicho también que entonces algo positivo en este proyecto de ley es los recursos que van hacia la frontera, ¿no? Y la tecnología que van a comenzar a utilizar para frenar el ingreso de ciertas drogas y ayudarle a los agentes en la frontera a detectar este tipo de movimiento para así fomentar de cierta manera el comercio legal, ¿no? ¿Qué hacemos
con esos agentes de la patrulla fronteriza? No digo que todos, pero que algunos igual son comprados, por decirlo así, ¿no? Lo hemos visto reportado en múltiples medios de comunicación, donde los mismos traficantes dicen que ingresan por los puntos de entrada del muro o de la frontera y pagándole a ciertos agentes. ¿La tecnología puede solucionar ese problema? Bueno, la tecnología todo depende de cómo se utilice, pero me alegra mucho que hayan mencionado lo de los 1.5 mil millones de dólares, porque 224 millones de eso sale del fondo de retiro de los miembros del ejército. O sea que estamos, por un lado, el dinero se está sacando precisamente del retiro de las personas que le sirvieron a su país, a su patria en los momentos más difíciles y arriesgaron su vida para ello. O sea que un puntito ahí que me parece que hoy se está sacando un poquito, no se ha mencionado. Nuevamente, yo creo que lo que está ocurriendo es un ploy político. Creo que precisamente es lo que él quería, que todo el mundo se enfocara en esto. O sea, nuevamente, yo creo que hay que reforzar la frontera, pero no es a este nivel. O sea, no entiendo. Otra cosa que no hemos hablado, solamente una persona que habla inglés puede entrar aquí. O sea, que si yo entro y mi esposa no habla inglés, nos quedamos separados, que 4, 5 años, 3 años, hasta que ella aprenda el idioma. Vamos a separar la familia. O sea, no entiendo, de verdad. No, hay muchas puntos que se sacaron hoy, fueron superficiales, no se entró en profundidad, no se compartió. Cuando se habla de reforma, cuando uno quiere reformar algo en un sistema bipartita de dos partidos, uno habla, uno extiende la mano, uno pregunta, mira, voy a sacar este plan, ¿qué crees? No hubo nada de eso. Aquí lo que hubo fue... Yali, un último comentario para que cerremos ya el debate. Bueno, yo creo que es importante destacar lo que estaba mencionando Luis sobre los 1.5 mil millones que el Pentágono dio, como Luis estaba mencionando. Lo que sucede es que este presidente ha sido el presidente que más dinero ha invertido en el aspecto militar en este país. Y no se puede negar que el sistema de veteranos fue reformado de gran manera por la administración Trump, que es algo que se lo debemos y que los veteranos están inmensamente agradecidos, porque el sistema que teníamos anteriormente no funcionaba en lo absoluto. Y en cuanto a lo que es el aspecto del idioma, yo creo que si llegamos a una cultura y queremos aclimatizarnos y queremos triunfar dentro de este país, obviamente tenemos que traer lo que sacamos de nuestros países, nuestra cultura, y aportarlo, porque esta es una nación de inmigrantes, pero también es una nación donde tenemos que respetar que el idioma es el inglés y que si venimos acá tenemos que adaptarnos a la cultura que ya hay en los Estados Unidos para poder triunfar. Muchísimas gracias a ambos por este debate. Vamos a una breve pausa y después regresamos con más de Cuestión de Poder. Gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. Llegó el momento de nuestro segmento cultural con Alexandra Colón Amil. Bienvenida, ¿qué nos tienes, Ale? Gracias, Emiliana. Hoy nos vamos al mundo del arte, porque este pasado miércoles, o sea, ayer, ocurrió una venta histórica. Primero, ¿has oído hablar de Jeff Koons? No. Esto es un artista estadounidense de arte contemporáneo, un poco arte pop, Andy Warhol, pensemos. Se daba a conocer por hacer reproducciones de objetos banales de la vida cotidiana. Él, a lo mejor has visto alguna de las esculturas, hace unas esculturas en acero inoxidable que imitan globos, de estos globos de cumpleaños en forma de animales. Creo que sí los he visto. Sí. Son populares, ¿no? Bueno, una de sus esculturas se llama Rabbit y es un globo en forma de conejo. Un globo en forma de conejo es una escultura de acero. Y ayer se vendió por el exorbitante precio de $91 millones. ¿Y quién lo compró, sabemos? Bueno, lo compró el padre del actual jefe del Tesoro aquí en Estados Unidos. Ah, bueno. Mucho dinero. Y esta escultura fue vendida en una de estas subastas organizadas por Christie, una gran casa de subasta de arte, ayer en Nueva York. Es súper interesante, Alexandra. Ahí está en Netflix para los que lo quieran ver. Perfecto. Vamos a ver si lo veo este fin de semana. Muy bien. Si no hace sol en Washington. Eso es así. Vamos a ver ahora las opiniones encontradas en nuestras redes sociales. Recuérdese que nos encanta escucharlo. Deberían enviarlo a Venezuela y suspender su visa para que siga defendiendo a la patria.
Las personas que creen que con presión o diálogo podrán sacar a Maduro tienen lodo en la cabeza. Y a eso apuesta Maduro. Él sabe que sus vecinos le tienen miedo y que todos los países suramericanos le tienen miedo. Es muy importante que el presidente Trump no ayude a Venezuela. Y esas son las respuestas por medio de Twitter a nuestro polémico debate el día de ayer, donde ambos analistas demócratas y republicanos tuvieron varias opiniones encontradas sobre el tema de Venezuela. Si no lo vio, le recomiendo que lo vea, lo puede ver por medio de YouTube. Alexandra, mil gracias por estar con nosotros. A ti, Emiliana. Y nos vemos en una próxima ocasión con más de Cuestión de Poder.